Ahora, en este caso puedo ver que la distensión solo es de marco colónico.
más largo. ¿Listo? Entonces, estos se estrangulan dentro de su mismo eje. Ahora, la segunda denominación que ustedes van a aprender se llama construcción de asa cerrada. ¿Listo? ¿A qué hace referencia la construcción de asa cerrada? Es decir, que la estrangulación y esa torsión que va a tener el vólvulo va a ser completa. Entonces, esto va a generar que no pase ni líquido, ni aire, ni contenido fecal. ¿Listo? Entonces, eso se llama construcción de asa cerrada. Entonces, está totalmente cerrado. ¿Listo? Entonces, a eso le va a acompañar los signos radiológicos que van a hacer que prácticamente las placas convencionales puedan identificar un vólvulo sigmoideo. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice? Que normalmente las radiografías abdominales van a tener una sensibilidad y especificidad del 57 al 90%. Entonces, prácticamente se diagnostica solo con un convencional. ¿Qué signos clásicos son los que van a ver ustedes? El signo del grano de café, pico de pájaro, la U invertida y la ausencia de gas a nivel del recto, que es un hallazgo común del vólvulo sigmoideo. Entonces, si mi paciente tiene una obstrucción cerrada, no tiene por qué tener gas en el recto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no va a permitir que pase ningún tipo de contenido a nivel distal. ¿Listo? Ahora, el diagnóstico me va a dar el cambio morfológico que va a tener. Entonces, esto es un vólvulo sigmoideo de gran tamaño, ¿no? ¿Qué morfología tiene? Morfología de grano de café. Entonces, hace referencia a esa morfología. Ahora, el signo del pico de pájaro me hace referencia al lugar donde se está estrangulando. Entonces, ahí se puede ver una asa intestinal que tiene una morfología de punta o una morfología de pico. ¿Listo? Ahora, el signo de la U invertida es lo mismo, ¿no? Hace referencia a su morfología. Entonces, tiene una U invertida. Ahora, no tiene que haber gas en el recto. ¿Listo? Entonces, tiene las cuatro características morfológicas para decir que tengo un vólvulo sigmoideo. Entonces, así es que se alcanza a ver por radiología convencional, así es que se ve por tomografía, y los dos me dan un diagnóstico totalmente preciso y certero. Ahora, ¿por qué es tan frecuente en nuestro medio estos vólvulos sigmoideos? Porque nuestros pacientes son chagásicos. Nuestro paciente ya tiene un proceso de aumento de volumen antero-posterior y longitudinal de estas alas intestinales. ¿Listo? Entonces, eso hace que estén predispuestos a tener vólvulos sigmoideos. Por eso es que están altos normalmente en los pacientes que van a nivel consultivo. Ahora, la segunda enfermedad que tienen que reconocer es la diverticulitis. Ahora, ¿qué son las diverticulitis? En realidad son la enfermedad inflamatoria que va a surgir de los divertículos a nivel del colon. ¿Listo? Entonces, normalmente hay pacientes que desarrollan imágenes diverticulares, que son como saculaciones a nivel del intestino grueso. ¿Listo? Que normalmente van a tener predilección por ubicarse a nivel de lo que es sigmoides, entonces van a ser distales. ¿Listo? Entonces, ahí es donde se van a agrupar, ahí es donde van a concentrarse y ahí es donde se van a inflamar. ¿Listo? Entonces, esa inflamación se llama diverticulitis. ¿Ya? Entonces, normalmente los pacientes que tienen divertículos en la mayoría de los casos son asintomáticos, pero cuando se inflaman, cuando se irritan, cuando se infectan, es donde surgen sus complicaciones. ¿Listo? Ahora, este proceso diverticular se va a acompañar de edema y de inflamación a nivel de la pared y a nivel de la grasa que rodea el colon. ¿Listo? Ahora, normalmente este edema es marcado. Entonces, enfermedad diverticular más el engrosamiento de la pared del colon va a hacer que se disminuya la luz. Entonces, son engrosamientos marcados, mayor a los 5 milímetros hasta los 2 centímetros se puede engrosar. ¿Listo? Entonces, si tienes una pared engrosada de 2 centímetros en la pared anterior, 2 centímetros en la pared posterior, prácticamente la luz que va a quedar para que transite
estrecho. ¿Listo? Ahora, normalmente va a imitar los síntomas de una lesión tumoral. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hace eso? Normalmente ustedes, cuando tienen un paciente con enfermedad testicular, el ejemplo más claro que se le da por tomografía, el tránsito intestinal está totalmente disminuido. ¿Listo? Entonces nuestro paciente va a venir primero con dificultades para la defecación, así va a venir estreñido, va a venir constipado. Ahora, todo lo que alcancen a eliminar nuestros pacientes va a ser con contenido sanguíneo, es decir, va a ir al baño, el paciente va a decir, cuando voy al baño termino de hacer y tengo sangre, les va a decir esto. Ahora, ¿cómo es que se entiende esto y cómo es que se infectan estos procesos diverticulares? Ya, la primera radiografía que va a tener el paciente es esta, ¿no? Dilatación de ansias colónicas con disminución de calibre a nivel distal, y vamos a ver el cambio abrupto del calibre. ¿Listo? Ahora, todo el contenido fecal está transitando por las asas colónicas. ¿Listo? Va a llegar a la porción distal del polo descendente y se va a empezar a acumular en la porción más distal anterior al proceso obstructivo. ¿Listo? Ahora, la peristalsis y la contracción que va a tener el intestino va a hacer que mi paciente haga pasar todo su contenido fecal por una área estenosada. ¿Listo? Entonces, ahí es donde mi paciente tiene dolor. Prácticamente estaba diciendo que ir al baño. Cuando voy al baño me empieza a doler. ¿Listo? Así que el paciente prácticamente deja de ir al baño primero porque no puede y la otra porque le duele. ¿Listo? Ahora, todo lo que han logrado eliminar por esta área estenosada va a empezar a lesionar la mucosa. ¿Listo? Entonces la mucosa que ya está inflamada, edematizada, va a empezar a sangrar. ¿Listo? Entonces ahí es donde se ven las deposiciones sanguinolentas. ¿Listo? Ahora, como el contenido fecal empieza a lesionar y a erosionar las paredes, tanto anteriores como posteriores, estas paredes de estar inflamadas van a pasar a estar infectadas. ¿Listo? Entonces, esto se va a infectar. Ahora, ¿qué me dicen otros conceptos? Te dice, es un engrosamiento simétrico, segmentario de la pared, hiperemia, inflamación tanto de la grasa periférica y la formación de abscesos. ¿Listo? Entonces, se van a generar colecciones por proceso infeccioso inflamatorio a nivel de los divertículos. Es donde empiezan las complicaciones. ¿Listo? Porque mi paciente se va a empezar a infectar. Ahora, esta infección en estadios iniciales va a ser solo localizada, es decir, va a haber de colecciones adyacentes al proceso diverticular. Ahora, cuando este proceso infeccioso avanza y el paciente no es diagnosticado en tiempo corto, las colecciones empiezan a expandirse. Entonces, de tener colecciones pericolónicas empieza a tener colecciones pélvicas, abdominales, y ahí es donde surgen sus signos de complicación. Entonces estos pacientes se terminan infectando. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice? Generalmente puede simular ser una lesión tumoral, pero las lesiones tumorales no causan colecciones, es decir, las lesiones tumorales sí causan estenosis, sí causan engrosamiento, sí causan edema paletal, pero no tiene por qué tener colecciones. Entonces, así es como lo distinguimos. Ahora, en caso de que no haya alcanzado y sean divertículos que no estén infectados con estadios avanzados, tenemos que hacer una biopsia. Esto porque es la única forma de descartar hasta dónde es un divertículo inflamado y hasta dónde es un proceso tumoral. ¿Listo? Pero normalmente va a tener colecciones, como en este caso. No tenemos líquido libre, tenemos colecciones, tenemos pericolónicas a nivel de pelvis, tenemos un engrosamiento parietal totalmente marcado. Ahora, normalmente la pared no tiene que ser más de 4 milímetros. Esta pared tiene que ser fina y delgada. En este caso ya está casi por los 2 centímetros. Entonces, un engrosamiento parietal marcado. Tercera patología, la invaginación intestinal. ¿Listo? ¿Qué pasa con la invaginación intestinal? Prácticamente el colon va a entrar dentro del mismo colon.
paredes, tanto internas como externas. Tanto internas como externas. Entonces, las dos porciones colónicas van a ingresar y se van a imaginar. Así es que se llama, ¿listo? Ahora, ¿dónde es que mi paciente se complica y tiene mayores complicaciones? Es con el componente vascular. Entonces, en medio de esa pared, en medio de ese entrecruzamiento de paredes, existe un componente vascular. ¿Listo? Entonces, tanto la arteria como la vena van a ingresar. Entonces, si están dentro de una zona estrecha, imaginada, que tiene morfología de anillo, esto se va a estrangular. Entonces, primero mis vasos se van a congestionar. Esto van a hacer una congestión arterial y venosa y luego van a empezar a irritar a la pared. Entonces, esa irritación de la pared hace que se tematice más y hace que se estrangule. ¿Listo? Entonces, es donde mi paciente sufre de isquemia intestinal. Entonces, esas son las complicaciones que van a tener las imaginaciones intestinales. Ahora, normalmente cuando ustedes diagnostican imaginaciones intestinales, se puede hacer por tomografía, ¿listo? ¿Qué van a alcanzar a ver? Las asas intestinales dilatadas, van a alcanzar a ver una asa externa y una asa central interna, ¿listo? Entonces tienen esas dos presentaciones, interna y externa. Ahora, estas asas ya están con edema parietal. Entonces se ven engrosadas, se ven con líquido, se ven adenopatías alrededor, ¿listo? Entonces ya tiene signos de complicación, ya tiene signos de hiperemia, es decir, esta asa intestinal está aumentando su calibre, está aumentando su tamaño y el componente vascular está congestionándose, ¿listo? Entonces ahí es donde sufre signos de isquemia. Ahora, la otra patología que van a ver y que es frecuente en nuestro medio es el fecaloma. Esto es también frecuente cuando vayan hacia su provincia. La mayoría de nuestros pacientes van a tener fecaloma. ¿Por qué? Porque tienen dolicomegacolon. ¿Listo? Y la segunda es porque tienen una dieta prácticamente que se basa en hidratos de carbono, es decir, tienen un consumo de líquido bajo. ¿Listo? Eso hace que las deposiciones fecales sean consistentes, sean secas, sean duras. ¿Listo? Si a eso le vas a agregar que tiene dolicomegacolon, ese engrosamiento y esa impactación fecal es todavía mucho más frecuente. ¿Listo? Ahora, ¿dónde es que surge la complicación del fecaloma? Resulta que esta impactación fecal va a generar un aumento de la presión intraluminal. ¿Listo? Entonces, mi paciente va a intentar evacuar. Eso va a generar que la asa tenga que luchar y tenga un aumento de presión. ¿Listo? Ahora, normalmente va a haber un aumento de la presión capilar. ¿Listo? Disminuyendo el aporte sanguíneo, produciendo un proceso inflamatorio que se va a denominar colitis. ¿Listo? Ahora, esa colitis se puede ulcerar y se va a perforar. ¿Listo? Entonces, por eso es que tiene que ser tratado el fecaloma. Ahora, normalmente cuando ustedes estén haciendo cualquier tipo de implantación generado por contenido fecal fuera del país, en un contexto más abierto y no tan centrado en nuestro país, se van a dar cuenta que estos países van a tener fecaloma, pero generado por opiáceos. ¿Listo? Pacientes que toman antidepresivos, pacientes que toman tranquilizantes, pacientes que van a tener deficiencias neurológicas, las cuales van a hacer que su tránsito intestinal sea lento. ¿Listo? Entonces, fuera de nuestro contexto, el fecaloma está generado por este consumo de antidepresivos y tranquilizantes. ¿Listo? Que tiene que ser en tiempos prolongados y con dosis altas. Pero aquí en nuestro medio no va a pasar eso. La mayoría de nuestros pacientes es por la dieta y es porque tienen dolicomegacolon. ¿Listo? Ahora, en cualquier contexto sea, es el mismo signo para diagnosticar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo primero que van a hacer? Así es, va a llegar el paciente distendido, va a llegar a la sala de emergencias, va a decir tengo
funciones y les va a referir, ¿no? 48 horas, 72 y algunos piden hasta de una semana. Hace una semana que ya no voy. ¿Listo? Ahora, tienen dos caminos, ¿no? El examen físico y el examen radiológico. ¿Listo? Normalmente, los que hacen este examen físico son los de emergencia y los de cirugía. ¿Listo? ¿Qué hacen eso? Hacen el tacto rectal, ¿no? Va a decir, vamos a hacer tacto rectal, vamos a ver, y lo que intentan hacer es tocar prácticamente el contenido fecal de manera directa. Entonces, para eso se hace el tacto rectal. ¿Listo? Ahora, si es que ustedes han tenido un paciente que está distendido y resulta que el tacto rectal es negativo, tienen que pedir una placa de abdomen. ¿Listo? Ahora, ¿qué van a ver en la placa de abdomen? Van a ver las intestinales con aumento de tamaño longitudinal y diámetro transversal. ¿Listo? Ahora, a eso tienen que acompañar el contenido fecal. ¿Listo? Entonces, toda esta imagen particular que estamos viendo es materia fecal. Ahora, ¿cómo se llama este signo? Se llama el signo de la miga de pan. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen referencia, en algún momento les toca describir esta placa, tanto en teoría como en práctica, para colocarlo a nivel de asas abdominales, se observa distensión de colon descendente y del recto superior y sigmoides que mide, esto lo van a medir de pared a pared, debe ser esto unos 8 o 9 centímetros aproximadamente, con contenido fecal en su interior, compatible con el signo de la miga de pan en relación con fecalómetro. ¿Listo? Entonces, así tienen que hacer. Ahora, estas imágenes que ustedes están alcanzando a ver, blancas, negras, blancas, negras, blancas, negras, hacen referencia al aire y al contenido fecal. ¿Listo? Entonces, aquí hay aire, contenido fecal, aire, contenido fecal, aire, contenido fecal. ¿Listo? Todo atrapado en un mismo espacio. Ahora, si a mi paciente yo lo voy a pedir la tomografía, vemos lo mismo. ¿Listo? Entonces, todo lo que se ve blanco es el contenido fecal y todo lo que se ve negro es el aire que está dentro de esa materia fecal. ¿Listo? Entonces, así es que se hace el diagnóstico. Ahora, estos pacientes tienen que ser tratados en tiempo corto. ¿Listo? Ahora, ¿qué se suele hacer en nuestro medio y qué van a hacer en provincia? Porque normalmente no tienen cirujano. Lo que van a hacer es un enema. ¿Listo? Los van a preparar para el enema. Estos pacientes tienen que descomprimir. Va a haber un aumento en la presión de esa pared. ¿Listo? Lo cual va a generar una área de isquemia. Entonces va a haber edema en la pared, va a haber una área de isquemia. Ahora, el tiempo de evolución va a depender de en cuánto lo diagnostiquen ustedes o en cuánto tiempo venga el paciente. Porque lo primero del área de isquemia va a ser un área de sangrado. Posteriormente va a ser necrosis y después se va a perforar la pared. ¿Listo? Entonces, ahí es donde se alcanza a complicar. Entonces, cuando veamos estos cambios inflamatorios, cuando veamos alteraciones de perfusión, cuando ya veamos aire dentro de la cavidad abdominal, entonces es donde mi paciente ya se está perforando. ¿Listo? Entonces, si tienen un paciente de larga evolución, hagan una tomografía. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que tiene implantación, ya sabemos que tiene contenido fecal, pero los signos de complicación se tienen que diagnosticar por tomografía. ¿Listo? Entonces, así es que tienen que hacer el diagnóstico. Aquí se puede ver perforación, se puede ver aire, se puede ver cambios de calibre, soluciones de continuidad y todo. ¿Listo? Lo que normalmente con estas placas estamos totalmente limitados. Entonces, así es que lo tienen que valorar. Ahora, entonces, impactación fecal complicada, engrosamiento parietal, más edema por isquemia. ¿Listo? Estriación de la grasa en el segmento de la impactación, es decir, la
Lo mismo, impactación fecal, ¿no? En un contexto prácticamente de recto. Entonces, de impactación fecal. Lo mismo en este caso, ¿no?